Radio Ángelus presenta tu programa Sendas de Fe, un espacio dirigido a activar nuestro creer en Dios y en valorar lo que Él hace en nuestras vidas en todo momento. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no. Padre Santo, en esta bendita hora, mi Dios, estamos profundamente agradecidos, Señor, por el don de la vida que nos das y por el privilegio de servirte, de seguirte a través de este ministerio que nos has dado. Señor, bendecimos este programa, bendecimos a quienes nos están escuchando, a quienes nos sintonizan a través de la radio. Bendecimos desde ya, Señor, a aquellos quienes hoy a través de este evangelio, Señor, a través de este programa, tú vas a llegar a su corazón, le vas a animar, le vas a aumentar su fe, vas a activar su fe. Señor, te suplico esta hora que desates una lluvia de bendiciones, que abra las puertas del cielo, Padre Santo, para todos aquellos que hemos creído, que continuamente estamos acercándonos a ti, Señor, porque a lo mejor nuestra vida está vacía, porque a lo mejor porque estamos pasando situaciones difíciles, Señor. Quizás estamos a punto de tomar decisiones, y a lo mejor decisiones equivocadas, Señor, pero a esta hora, Papito bueno, tú llegas a nuestros corazones, Señor, a cualquier parte del mundo, Señor. Llegas y nos llevas una bendición y nos llevas una solución, una alternativa, Señor. Por eso, Padre, te bendecimos y te alabamos a esta hora y te ofrecemos y te entregamos, Señor, la conducción de este programa, suplicándote, Padre Santísimo, que nos cubras con tu sangre preciosa y apartes de mi mente y de mi corazón, Señor, toda preocupación, toda pena, toda angustia. Y que sea tu palabra, que sea tu voz, que sea tu presencia a través de tu Espíritu Santo quien llegue y toque muchas vidas esta tarde a través de este programa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, les saluda el hermano Edgar Portillo. Es un gusto que estemos juntos nuevamente. Y esta tarde, hermanos, el Señor me ha encomendado, el Señor Jesús, a que comparta con ustedes una reflexión de fe para todos aquellos quienes nos están sintonizando, y tiene como título: Jesús sana a un joven endemoniado. Y para ello, hermanos, vamos a leer el Evangelio de Jesús según San Marcos, en el capítulo 9, versículo 14 al 29. Leemos el Evangelio. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, volviéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo con ellos? Y respondiendo,
uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espuma, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Y respondiéndole él, les dijo: Oh generación tan incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traedme al muchacho. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espuma. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree que todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, pero aumenta mi fe. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpeaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y lo levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús les dijo: este tipo de demonio no puede salir sino con oración y con ayuno. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Quisiera comentarles, hermanos, un par de ideas acerca de este evangelio. El evangelio comienza narrándonos que los discípulos estaban discutiendo y que alrededor de ellos estaban en disputa los escribas, los maestros de la ley. Seguramente, hermanos, discutían o se burlaban a lo mejor de los discípulos, porque los discípulos de Jesús no habían podido sanar a aquel joven epiléptico, no habían podido expulsar a aquel demonio. Y en ese entre dimes y diretes estaban cuando de repente aparece la figura de Jesús. Menos mal, hermanos, que Jesús llega en el momento justo a nuestra vida. En los momentos de aprietos, en los momentos donde hay discusión, donde hay discordia, allí llega Jesús. Y dice el evangelio que hemos leído hoy, que cuando Jesús llegó, enseguida toda la gente le vio con asombro. Yo no sé, hermano, qué es lo que vieron en Jesús, pero si leemos antes en el evangelio de Marcos, vamos a notar en el contexto que Jesús, según Marcos, Jesús venía bajando del monte donde había sido transfigurado. Entonces a lo mejor, hermanos, lo que vieron las personas con asombro es que seguramente todavía el rostro de Jesús, todavía se notaba la gloria de la transfiguración. Y esto lo podemos comparar nosotros con lo mismo que le sucedió a Moisés. Dice la palabra del Señor
en el libro de Éxodo que cuando Moisés descendió del monte, después de que Dios les dio las tablas de la ley, al descender, él trajo consigo la gloria eterna que allí se había manifestado. Entonces, hermanos, de tal manera que lo que vemos hoy en este párrafo del Evangelio que estamos meditando es precisamente ese momento que viene Jesús bajando y llega al lugar donde se encuentran estas personas discutiendo lo que los discípulos no habían podido hacer. Por supuesto que en medio de esa discusión hay alguien entre la multitud que tiene una grave necesidad, que tiene una gran dificultad. Muchas veces, hermanos, se nos va el tiempo a nosotros discutiendo, perdiendo el tiempo hablando de cosas, cuando a nuestro alrededor hay personas que necesitan, que están pidiendo a grito que se les ayude. Por eso es que el Evangelio de Marcos hoy resalta una frase de cómo este hombre, el padre de este joven, se dirige a Jesús y le dice a Jesús: dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Hermano, pareciera que este hombre, en su estado de agonía, de aflicción, pareciera que este hombre le está reclamando a Jesús y le dice: mira, tus discípulos no lo pueden hacer como lo haces tú. Y muchas veces, hermano, en nuestra desesperación, esa es nuestra actitud. ¿Cuántas veces usted y yo le hemos reclamado a Dios? Le hemos exigido al Señor. Los discípulos no habían podido echar fuera el espíritu maligno que atormentaba a aquel muchacho. Y por supuesto que esto no pasaba inadvertido. Y para los escribas y para los maestros de la ley, para ellos era un logro, porque siempre andaban viendo en qué fallaba Jesús. Siempre estaban buscando una manera, una ocasión para ridiculizarlo, desacreditarlo ante la gente. Y pareciera que por fin habían encontrado el punto débil para poder atacar a Jesús. Pero Jesús, más que la discusión de aquellos hombres, de los maestros de la ley, Jesús se enfoca no en la discusión, hermano, sino que Jesús se enfoca en la petición, en la necesidad, en la angustia de aquel pobre padre que dice: tus discípulos no han podido echar fuera, no pudieron hacerlo. Y esto es, hermanos, lo que hoy en día está pasando en nuestra vida, y debemos de admitirnos, decir que Jesús siempre va a llegar en el momento indicado para ayudar. De eso se trata el Evangelio. Así que cuando Jesús le pregunta qué era lo que discutían, los maestros de la ley estaban avergonzándolos y no contestaron nada. Fue entonces cuando salió un hombre de entre la multitud que explicó cómo había venido a buscarle a él, pero al encontrarle se había topado con los discípulos y en fin, los discípulos no habían podido sanar a aquel muchacho. Y el hombre le dice: mi hijo tiene un espíritu inmundo. Un padre tan desesperado que hasta le da el diagnóstico a Jesús. Un padre tan abatido, con mucha angustia, con mucha ansiedad, que el padre explica a Jesús cuál era la situación de su hijo. Y le dice a Jesús que su hijo tiene un espíritu inmundo, un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, le echa espuma, rechina los dientes, se va secando. Y le dice también que desde niño y que muchas veces lo echa al fuego, lo echa al agua para matarle. Es decir, el hombre no le oculta nada a Jesús. El hombre le dice totalmente el diagnóstico, como cuando nosotros vamos al médico y nosotros le explicamos
ese historial clínico de nuestra enfermedad. Yo quisiera hoy, hermanos, a la luz de esta reflexión, que nos imaginemos cómo sería la vida de aquel pobre padre, de aquel muchacho que estaba poseído por un espíritu maligno. Yo quisiera traer a usted hoy, y lo traigo a mi vida, porque yo también soy papá. Consideremos por un momento, hermano, imaginémonos cómo sería la vida de este hombre. A mí no me sorprende, hermano, ni a Jesús no le respondió. No le sorprendió cuando le dijo: tus discípulos no han podido echarlo fuera. Es decir, pareciera que como lo que le reclama, y que mi hijo tiene un espíritu inmundo. Hermano, ¿puede usted imaginarse la vida de este pobre padre? La angustia de este pobre hombre. ¿Cómo era su situación familiar, hermanos? Hermano, estamos hablando de un hijo, y ustedes, los que son papás y como yo, las que son mamás también, saben a qué me refiero. Hermano, ¿cómo creen ustedes que estaba esa relación con Dios, por ejemplo, de estos papás de este muchacho? ¿Cómo eran sus pensamientos? ¿Cómo veían su futuro? ¿Cómo estaban buscando intentos para lograr la sanidad de este muchacho? Hermano, muchas veces nosotros hemos caminado, hemos dado pasos, hemos tomado decisiones, y muchas veces las decisiones que tomamos no resultan. Hermano, estamos hablando de un hombre, de una familia que estaba en crisis. Yo no sé cómo estará su vida hoy a quienes me escuchan, pero yo, por ejemplo, conozco muchas familias. El día de ayer estuvimos orando por una hermana que su hija nació con un problema en el corazón y que tuvieron que operarla, una operación de corazón abierto, y la niña está viva, pero tiene lento aprendizaje, y la niña tiene problemas de habla. Hermanos, la angustia de aquella mujer, el dolor que se percibía cuando estábamos orando, suplicándole al Señor sanidad divina por su hija, suplicándole fortaleza por aquella mujer, no es fácil, hermanos. No es fácil imaginarnos a este padre desesperado por su hijo. No es fácil pensar en la esposa. No es fácil pensar cómo era su relación, cómo se sentía. Hermanos, al ver que su hijo caía de repente, se desplomaba de repente, caía con ataques, con epilepsia. Hermano, este joven no tenía vida. Hermano, este joven a lo mejor vivía de la puerta de la casa hacia adentro, porque corría muchos peligros. ¿Puede imaginarse usted a esta familia? ¿Puede imaginarse a estos papás? Hermanos, yo quiero decirte algo en el nombre de Jesús hoy. Si Satanás tiene capacidad para llenar el corazón de un niño y de un joven, si tiene capacidad para volverlo prisionero, porque dice que este joven tenía un espíritu inmundo, es decir, un demonio. Pero así como Satanás puede hacer eso, puede crear ataduras en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestros esposos. Hermano, yo quiero decirte algo hoy en el nombre de Jesús, que de la misma manera y mucho más poderosa, Dios tiene poder, Jesús tiene poder y autoridad para llenar nuestras vidas del Espíritu Santo. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de soportar? Una vez que Jesús conoció el problema, y a pesar del desconsuelo del padre, parece que no hizo nada en relación con el muchacho. En realidad la angustia de este hombre no era nada en comparación con lo que Dios mismo sentía viendo cómo su pueblo le había abandonado y manifestaba una fe auténtica en él. Así que antes de atender al muchacho, es necesario, Jesús da una lección a toda la multitud. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de soportarlo? Hermanos, Jesús aprovecha para enseñarnos a través de esta curación, a través de este milagro,
a que nosotros observemos y evaluemos nuestra fe. ¿A quién dirigió Jesús esta severa amonestación? Pareciera que el pueblo incrédulo, o pareciera que este mensaje también iba para los maestros de la ley, o pareciera que también estaba dirigida a sus discípulos, que a pesar de que en otras ocasiones habían echado fuera demonios en su nombre, en esta ocasión algo falló. Todavía se resistían a aceptar los planes del Señor, por lo que su poca fe no estaba produciendo fruto. Menos mal, adivinen quién estaba ahí: Jesús de Nazaret. Hermano, usted debe tener esa convicción, debe sentir en su corazón esa plena seguridad de que Jesús es la solución. Después de decirle, hermanos, después de pronunciar estas palabras: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de soportarlo?, Jesús pregunta al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Hermanos, a pesar de que Jesús, según el Evangelio de Marcos, a pesar de que Jesús le quedaban pocos días, porque por tercera vez había anunciado ya su pasión, hermano, yo no me explico, es que es inexplicable el amor de Jesús, la compasión de Jesús no tiene competencia. Hermano, Jesús tiene tiempo para atender a este hombre. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado o hemos creído es que Jesús no atiende mi necesidad? Es que Jesús no me escucha. Hermano, no es cierto, no piense así. Aquí vemos que Jesús le pregunta, deja que el hombre hable, deja que el papá sane su corazón, deja que Jesús tiene tiempo para que aquel padre le explique cuál es el problema, cuál es la situación de su hijo. Y aparte de eso, Jesús le pregunta: ¿hace cuánto tiempo que tu hijo le está pasando esto? Oiga, hermano, Jesús no llega preciso a su vida. Jesús no llega a la carrera. Jesús es el dueño del tiempo. Cuando Jesús llega a mi vida, se queda para siempre. Jesús tenía muchas cosas que hacer. El tiempo se le estaba agotando. El tiempo de padecer y de ser preso y de sufrir y de morir en la cruz se le estaba acercando. Sin embargo, hermanos, Jesús tiene tiempo para tratar el problema de este hombre. Tú que me escuchas hoy y que sientes que no hay solución, que no hay alternativa, que ya topaste, quiero decirte que la compasión de Jesús es inmensa, que no importa cuán grande, cuán grave, cuán larga sea tu historia, cuéntasela a Jesús. Habla con Jesús. Dile tus necesidades. Dile cómo empezaste, cómo te metiste en ese problema. Cuéntale qué pasó con tu familia, con tus hijos, cómo es posible, cómo es que se perdieron en las drogas. Háblale al Señor. Ponle una silla en tu casa al Señor y conversa con Él y cuéntale por qué tu esposo te dejó, por qué tu esposa te abandonó, por qué los hijos, por qué lo otro. Cuéntale al Señor. Él tiene tiempo. Él es el dueño del tiempo. Así que Jesús, hermanos, a mí me encanta esta lectura, a mí me impacta, porque tiene tiempo hasta para preguntarle hasta cuándo, desde hace cuánto tiempo. Hermanos, aunque los discípulos habían fracasado en sus intentos de liberar al muchacho del poder diabólico que lo dominaba, Jesús no temía en tratar el caso y pidió que le trajeran al muchacho. Esto nos recuerda que siempre podemos acudir a Jesús cuando todos los demás fallan. Jesús dijo con toda certeza: tráiganme al muchacho. Y una vez que el joven estuvo delante de Jesús,
Dice el Evangelio que el espíritu comenzó a sacudirlo con violencia, de tal manera que cayó en tierra revolcándose y echando espuma. Sin duda era una escena terrible, hermanos. Pero a pesar de esto, Jesús no hizo nada por el joven, sino que con toda tranquilidad comenzó una conversación con el padre. ¿Por qué? Porque era importante que su hijo fuera restablecido. No era menos importante el problema de fe que su padre arrastraba. Por supuesto que Jesús aprovecha la situación de este hijo, de este niño, para poder evangelizar, para poder llenar de paz, de esperanza el corazón o la petición de aquel hombre. ¿Qué quieres que haga por ti? Si puedes hacer algo, dijo aquel padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Hermanos, cuando nosotros, al igual que este papá, viene a Jesús, venimos a Jesús y le decimos: Jesús, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Hermanos, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el padre clamó y dijo: creo, pero aumenta mi fe. Hay dos cosas, hermanos, importantísimas que debemos de meditarlas hoy. Y la primera, hermanos, es que el padre le dice a Jesús: ten misericordia. Oiga, hermano, ¿qué costó? Yo no sé si ustedes, pero por ejemplo hemos visto en otros casos, en otras partes del Evangelio, que Jesús hace una sanación rápida. Pero aquí, hermano, la sanación lleva un proceso. Primero Jesús resuelve una discusión. Luego comienza a preguntarle al padre el problema. Después le pregunta al padre desde cuándo. Luego les habla de la fe. Luego le pregunta que si él cree que para él todo es posible. Hermanos, ¿cuánto tiempo se toma Jesús para evangelizarnos a través de este estudio bíblico que hoy estamos teniendo? Y la actitud del Padre: ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Hermanos, este hombre, sabiendo que está frente a Jesús, al que todo lo puede, el que para él no hay nada imposible, dice: ayúdanos, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Esa es la actitud que debemos de tener. Sin embargo, a pesar de que este hombre sabía lo que estaba pidiendo, debemos de tener claro nosotros una cosa: que este era un hombre, un padre creyente, pero un creyente a medias. Porque le dijo, creo, pero aumenta mi fe. Hermano, si usted tiene una fe a media, no espere el milagro. Su fe tiene que ser auténtica. Su fe tiene que ser completa. Por eso es que Jesús está insistiendo, conversando, dialogando, evangelizando, convenciendo. ¿Qué está haciendo Jesús con este padre antes de hacer el milagro? Activando la fe de aquel hombre. Revisémonos nosotros también. Posiblemente eso es lo que nos está fallando a nosotros. Si usted y yo estamos esperando que Jesús actúe con un milagro en nuestra vida, vale la pena que hoy revisemos por qué no ha llegado ese milagro todavía. ¿Por qué Jesús ha tardado? ¿Qué estará haciendo Jesús? ¿De qué manera el Señor nos va a responder? Hermanos, no cabe duda que la honestidad de aquel hombre atrae la mirada de Jesús. Aquel padre le reveló sus dudas. Aquel padre fue honesto. Aquel padre reconoció su flaqueza. Hermanos, si hay algo que a Jesús le doblegue el corazón, es la sinceridad. Es cuando usted y yo somos honestos.
es cuando nosotros nos acercamos a Jesús con la verdad. No es cuando andamos con una fe a medias, con una fe a tientas. Perdóneme, hermano, pero Jesús no es un termómetro. Y tampoco Él tiene una varita mágica para que Él pueda hacer los milagros cuando usted o cuando yo quiero. Hermanos, hoy le recuerdo de que Él es Dios. Y Él siempre actúa en su tiempo, no en el tiempo suyo. Y Él actúa cuando quiere y cuando es conveniente. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús actúa por voluntad del Padre. Nosotros no podemos obligar a Jesús que haga un milagro en nuestra vida, pero sí podemos clamarle, sí podemos suplicarle. Y eso es lo que hizo este hombre. De tal manera, hermanos, que Jesús ayuda a este padre a que debe de aprender a enfrentar su incredulidad. Y nosotros también estamos invitados hoy a llevarle a Jesús nuestra incredulidad. Y seamos honestos y le digamos a Jesús: Jesús, yo creo, pero aumenta mi fe. Esa es la manera correcta, hermanos, de dirigirnos a Jesús, en el cual usted y yo podamos decirle, podamos llevarle también no solamente nuestra incredulidad, sino que también podamos nosotros desnudar nuestra alma y poderle decir a Jesús con toda confianza, y si es posible con vergüenza, pero hay que hacerlo, hermanos. Pero tenemos que revelarle a Jesús nuestros pecados, nuestras debilidades. Perdónenme, hermanos, porque Él ya las conoce. Entonces, hermanos, el Evangelio que hemos estudiado hoy, vemos que al final Jesús actúa. Al final Jesús obra. Pero hay que esperar. El momento del milagro llegó. Jesús reprendió el espíritu inmundo y con autoridad le dijo: espíritu inmundo, yo te mando, sal de él y no vuelvas más. Espíritu inmundo, yo te mando. Mire la autoridad de las palabras de Jesús. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Obra completa, hermanos. Y al salir, el espíritu le hizo al muchacho todo el daño que pudo, dejándole tirado en el suelo como muerto. Pero el Señor, en un gesto hermoso, dice el Evangelio concluye que le tomó de la mano y lo levantó y se lo dio a su padre. Ese Jesús, un Jesús bueno, un Jesús compasivo, un Jesús tierno, un Jesús, hermanos, que no solamente va a ser una sanidad divina en ti, sino que también Jesús tiende la mano. Jesús nos restaura, Jesús nos levanta. Jesús tiene autoridad para someter espíritu inmundo. Yo quisiera hoy, hermanos, que pensemos por qué Jesús ayudó a esta familia, a pesar de que ni el Padre ni el Hijo tenían una fe firme en Él. ¿Cuánta fe es necesaria para que Jesús pueda ayudar a sus seres amados en su sufrimiento? Hermanos queridos, ha llegado el momento de dejar de discutir con los religiosos. Porque mientras unos discuten de cosas sin sentido, son otros los que necesitan de un milagro en su vida. Son otros los que sufren por algún problema.
Este evangelio nos ha planteado que mientras se armaba una discusión dentro de la multitud que seguía a Cristo, dentro de la multitud, uno de los que seguía a Cristo tenía un problema. Es decir, que había más entre la multitud que seguro tenía algún problema. Pero uno fue el que se le acercó a Jesús y le presentó el problema a Jesús. Hermanos, ¿cuántas dificultades más pudieron haber tenido esa multitud si había una multitud? Pero uno se le acercó a Jesús. ¿Por qué no recibe bendición usted? Porque está lejos de Jesús. Porque quiere vivir una vida lejana de Jesús, lejos de la iglesia. Hermanos, hagamos lo mismo nosotros. Hermanos, no perdemos nada, pero tenemos mucho que ganar. Acerquémonos a Jesús, salgamos al encuentro con Jesús. Algo vamos a sacar, algo vamos a ganar. Este padre valiente se le acercó a Jesús saliendo de la multitud. Este hombre rompió todo protocolo, hermanos. Rompamos esa barrera, hermanos, que nos impide ir a Jesús y contarle. Si Jesús es bueno, hermano, Jesús nos ha demostrado en este evangelio que Él tiene todo el tiempo del mundo para atenderle a usted y a mí. ¿Qué estamos esperando? Vayamos a la casa del Señor, vayamos al sagrario, vayamos al Santísimo, vayamos a misa, hermanos. Busquemos una solución. No perdemos nada, hermanos. Acerquémonos como lo hizo este padre. Seguramente, hermanos, muchos de ustedes que me escuchan también tienen alguna dificultad, algún problema, y muchas veces han intentado resolver su problema por otros medios y no le ha resultado. Lo que había traído ante los mismos discípulos, dice la palabra, que los discípulos no habían podido lograrlo. Es decir, que aparte de eso, el joven había sido atormentado. ¿Desde cuándo? Dice el evangelio. Desde niño. Hermanos, ¿puede imaginarse usted a esta pobre criatura cuántos años llevaba viviendo así? Significa eso, hermanos, de que ya lo habían intentado de otra manera y no lo habían logrado. Dice que desde niño había sido atormentado. Esto no debe de decir mucho a nosotros, que no hay nadie que pueda arreglar nuestros problemas, solamente Jesucristo. Solamente hay un requisito, hermano. Solamente era un requisito. Y ese requisito, hermanos, lo dice el Evangelio de Jesús según San Marcos en el capítulo 9, versículo 23. Creer, fe. Hermanos, creer, tener fe no era un requisito difícil, imposible de cumplir. Era un requisito sencillo, creer. Hermanos, Jesús no sanó a este muchacho por hacer un espectáculo, por callarle la boca a los escribas, a los maestros de la ley. Jesús no hizo este milagro, esta sanidad a este joven por sacar de apuro a los discípulos, por no hacerlos ver mal, o por hacerlos ver bien, o por hacerlos quedar bien. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque Jesús necesitaba activar la fe de aquel padre. Jesús hoy también quiere activar su fe. Cristo devolvió sano al muchacho a su padre. Jesús pone fin al sufrimiento y nos devuelve lo que estaba perdido. Hermano, usted puede dejar de sufrir. Usted puede dejar de vivir la vida que está llevando. Hermano, es el momento de venir a Cristo. Inténtelo. Hermano, Cristo pone fin al sufrimiento y nos devuelve lo que creíamos que estaba perdido. Hermano radio escucha de esta bendita radio Ángelos, ¿qué está esperando usted?
si la solución ha llegado a su casa hoy. Solo basta creer en Jesús. Creer que para Él todo es posible. Hermano, active su fe. Busque ayuda. Acérquese a Jesús. ¿Tiene alguna petición? ¿Tiene alguna necesidad usted hoy? Están abiertas nuestras redes sociales para que a través de las redes sociales usted pueda hacernos llegar su petición, su necesidad, su dificultad. Y nosotros queremos orar por usted. Queremos saber dónde nos escucha. Queremos saber de ustedes, hermanos. Queremos que juntos, a la par de este programa Sendas de Fe, vayamos aumentando nuestra fe, vayamos creciendo en fe. Por eso, hermanos, espero que este programa les haya llenado del gozo del Señor, les haya generado en su corazón ese deseo de activar su fe. Y como siempre, hermanos, lo más importante es Dios, y Él está sobre todas las cosas. Que el Señor les bendiga abundantemente. Recuérdense que Él está caminando con nosotros. Le amamos en Cristo Jesús, hermano, y será hasta la próxima. Todo lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos.